A un lado el día de hoy para concentrarnos en el día más importante del año, el día de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, como ya lo había mencionado antes, en ningún lugar de la Biblia se nos dice que celebremos su nacimiento. De hecho, ni siquiera sabemos la fecha en que Él nació. Se nos dice que nació en diciembre 25, pero incluso eso es incorrecto, porque Él nació entre los meses de septiembre y octubre. Entonces ni el mes lo tenemos bien. Pero en cuestión a su muerte y su resurrección, sabemos exactamente la fecha, y no nada más la fecha exacta, sino la hora exacta de su muerte. Y se nos dice que esto es lo que debemos de celebrar. Y yo he dicho muchas veces que es el día más importante para el creyente, es el día más importante del año. Y hace unos años yo tuve una hermana aquí de la iglesia que se me acercó después del servicio y me preguntó: pastor, ¿por qué dice usted que es el día más importante del año para el cristiano? Y yo se lo expliqué en esa ocasión. Y el día de hoy yo dije, pues voy a hablar acerca de eso. Voy a predicar acerca del por qué es el día más importante. El día más importante del año para los cristianos. Ahora, por lo general, cuando hablamos de la resurrección, siempre incluyo muerte, sepultura, resurrección y ascensión. Pero el día de hoy no lo voy a hacer de esa manera. No voy a incluir su muerte, ni su sepultura, ni su ascensión. Nos vamos a enfocar exclusivamente en lo que viene siendo la resurrección misma y la importancia de ella para nosotros que hemos creído en su Hijo Jesucristo para la salvación. Vamos a empezar con una oración. Señor Padre, gracias le damos por todo lo que nos ha dado. Gracias, Señor, por su salvación preciosa mediante el sacrificio de su Hijo Jesucristo. Pero le damos gracias, Señor, porque nuestro Señor no se quedó en la tumba, sino que el día de hoy, aproximadamente a las 6 de la mañana, hace 2000 años aproximadamente, Él salió de esa tumba sin tener que mover la piedra. Él salió y resucitó y ascendió, Señor, a su diestra, para traer victoria, para traer garantía, para traer redención a todos aquellos que usted ha predestinado, a todos aquellos que hemos aceptado esa gracia, la cual no pudimos resistir. Gracias le damos, Señor, por el hecho maravilloso de su resurrección. En el nombre de su Hijo Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. El tema que yo le puse en esta mañana al mensaje es la importancia de la resurrección y la resurrección en el Antiguo Testamento. Otra vez, la importancia de la resurrección y la resurrección en el Antiguo Testamento. La verdad es que toda nuestra fe y la cristiandad misma depende de la resurrección. Se me hace interesante que tantas iglesias hablan poco acerca de la resurrección. Hablan mucho acerca de su muerte. Cristo murió por ti. Él hizo el sacrificio. Él murió para traerte la salvación. Acepta lo que Cristo hizo en la cruz para perdón de tus pecados y sé salvo por Él. Esto es lo que se predica diariamente, constante. El sacrificio, su muerte. Pero rara vez se habla de su resurrección y mucho menos de su ascensión. Pero la realidad es que la resurrección tiene un papel muy importante. Sin la resurrección no hay salvación. Su muerte no fue sola la que trajo la salvación. Cristo Jesús tuvo que haber muerto y resucitado
para que la salvación se efectuara. Entonces, cuando hablamos a una persona acerca de la salvación o la gracia de nuestro Señor Jesucristo con la salvación, nada más lo hacemos parcialmente, porque nada más hablamos de su muerte y omitimos en la mayoría de los casos acerca de la resurrección. Pero es necesario ambos, la muerte y la resurrección, para poder tener la victoria sobre la segunda muerte, para poder tener la salvación plena. No puedo hablar nada más del sacrificio sin hablar de esa resurrección, porque con los dos, o por medio de los dos, es que yo soy salvo. Sin la resurrección no hay victoria, no hay garantía, no hay nada. Sin la resurrección hubiese sido una mentira, un fraude. Posiblemente muchos dicen una leyenda de la resurrección de Cristo. Es una leyenda nada más. Nuestra fe sería en vano, dice 1 Corintios capítulo 15. Ahora volvamos a leer esta sección 12 al 19. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Recuerden que los fariseos, ellos creían en la resurrección. Los saduceos no creían en la resurrección. Y si no hay resurrección, entonces Cristo no resucitó. Y si Cristo no resucitó, no hay garantía para nadie más. Y si no hay garantía y no hay resurrección, entonces nuestra fe es vana y es una mentira y es un fraude y no sirve para nada. Vamos a terminar leyendo versículo 13. Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Entonces los saduceos estaban equivocados. Los fariseos estaban en lo correcto. Aunque ellos no aceptaban a Cristo como su Salvador. Pero obviamente después de su resurrección, muchos fariseos fueron salvos. Aunque no todos. Pero ellos fueron salvos porque ellos previamente creían en la resurrección de los muertos. Mientras que los saduceos decían, no, eso es imposible. 14. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. La resurrección es la garantía, es el sello, es lo que nos termina o hace plena la salvación. No nada más es la sepultura, sino la resurrección también, como parte de. Sin la resurrección, esto que hacemos semana tras semana sería un fraude. Y somos hallados falsos testigos de Dios, y somos hallados falsos testigos de Dios porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. Entonces está diciendo que nosotros somos falsos testigos si Él no resucitó. Todo lo que yo digo es falso si es que Él no resucitó. Entonces, ¿para qué me paro aquí detrás de este púlpito hablando de la salvación si Él no resucitó? Sería falso. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Muchas personas afirman que la resurrección de nuestro Señor Jesucristo fue una mentira, que fue una leyenda, que su cuerpo fue robado por los soldados, por los apóstoles. Algunos incluso dicen, no, es que estaban alucinando, vieron a Cristo Jesús resucitado de entre los muertos, estaban alucinando. Pero ¿cómo es posible que más de 500 personas que fueron testigos oculares de nuestro Señor Jesucristo, 500 personas al mismo tiempo alucinaron? Esto es falso. Hay muchas ideas. Otros dicen que Cristo en realidad no murió.
Cristo tan solo estaba molido y pensaban que estaba muerto y fueron y lo embalsamaron como lo hacían. Todos, hubo muchos testigos diciendo que él había muerto, su muerto es cierto. Y dicen, como estaba dormido él en la tumba, él despertó en la tumba y salió. Bueno, pues entonces, ¿cómo explicas que la piedra no fue removida? Todo este tipo de acusaciones falsas para hacer menos la resurrección de Cristo o para hacerle una falsedad son ridículas. Vamos a comenzar. Nosotros dependemos como cristianos de la resurrección de Cristo Jesús. Vamos rápidamente a 1 de Pedro capítulo 1. 1 Pedro capítulo 1 y versículo 3. Dice la palabra: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Nuevamente, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Quiero que observen la palabra ahí, renacer. En otras palabras, regeneración, es decir, el segundo nacimiento. Yo soy salvo no solo por la muerte de mi Señor Jesucristo, sino que somos salvos los que hemos creído. Somos salvos, o hemos sido renacidos, o hemos sido regenerados por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Es claro. En otras palabras, la salvación no existiría tan solo con su muerte. Para poder tener la existencia de la salvación o de la regeneración, es decir, el nuevo nacimiento, es imperativo que Él haya resucitado. Sin la resurrección no hay salvación. Nuevamente, cuando hablamos de la salvación a una persona inconversa, por lo general nada más hablamos del sacrificio, es decir, su muerte. Pero rara vez se habla acerca de su resurrección en cuestión a la salvación. Pero claramente aquí podemos ver en 1 de Pedro 1:3 que la salvación depende, la regeneración depende, el ser hecho una nueva criatura depende del hecho de la resurrección, no solo acerca del hecho de su crucifixión. También dice que esto nos da una esperanza viva. Pues cuando hablamos de esperanza viva, que obviamente hay muchos versículos en la Biblia que habla acerca de nuestra esperanza viva, ahí la esperanza viva tiene que ver con que yo sé en esta vida que yo tengo una esperanza, mi esperanza es estar con Él. Y su resurrección me da esa garantía de que después de mi muerte física o de la primera muerte, yo seré resucitado y estaré con Él un día futuro. Esa es la esperanza viva. Vamos a continuar. Vamos al Evangelio según San Juan. Y vamos a leer el capítulo 11, Juan, capítulo 11, versículos 24 al 26. Dice la palabra de nuestro Señor Dios. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero, es decir, la resurrección de los santos como en garantía después de nuestra, cuando los muertos en Cristo resucitarán primero. Obviamente
Marta se estaba refiriendo a lo que nosotros podemos leer claramente en 1 de Tesalonicenses capítulo 4 del versículo 16 al 18, donde los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces los que han muerto serán resucitados a la hora del arrebatamiento. Marta estaba hablando de esto. Entonces versículo 24 otra vez, Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Todos los muertos en Cristo resucitarán primero, de acuerdo a 1 de Tesalonicenses capítulo 4 del versículo 16 al versículo 18, que nos habla acerca de este tema. Marta comprendía esta realidad y Cristo dice: yo soy la resurrección, y si tú crees en mí, aunque estés muerto, en el día del arrebatamiento tú serás resucitada también. Por lo tanto, Cristo mismo dijo que la vida eterna depende de Él, y Él, quien es la resurrección, dependemos de Él y la vida. Es decir, que no habrá una segunda muerte, es decir, que no existirá una muerte en el infierno. La segunda muerte queda eliminada para el que ha creído en Cristo mismo, porque Él es la resurrección, y quien esté en Cristo será resucitado también en el día postrero. Dependemos de la resurrección para la salvación. Dependemos de la resurrección para esa esperanza viva. Dependemos de la resurrección para nuestra propia resurrección en el día postrero. Cristo mismo predijo su propia resurrección. En varios lugares de las Escrituras, nuestro Señor Jesucristo en vida, Él dijo: yo voy a morir y yo voy a resucitar. Por la boca de Él mismo. Mateo capítulo 16. Ahí nos vamos a quedar en Mateo, no vamos a ir a ver otros. Mateo capítulo 16 y versículo 21. Dice la palabra de nuestro Señor Dios: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Clarísimo. Nuestro Señor Jesucristo comenzó a decirles: yo voy a morir, yo voy a padecer, yo voy a sufrir, me van a crucificar, pero voy a resucitar. Entonces, por la garantía misma de nuestro Señor Jesucristo y sus declaraciones acerca de la profecía, que Él resucitaría, es un hecho mismo. Si no podemos confiar en lo que Cristo Jesús dijo acerca de la resurrección, entonces ¿en quién podemos confiar? En nadie. Es un hecho su resurrección. Lo que Él predijo se hizo realidad. No fue de que los apóstoles robaran su cuerpo de la tumba. No fue que él no estaba muerto, sino que nada más estaba dormido y salió de la tumba. O que estaban alucinando los apóstoles y los testigos y vieron al Cristo Jesús resucitado. Nada de eso es un hecho. Cristo dijo que sucedería y sucedió. Tanto así que Él caminó 40 días sobre la tierra después de su resurrección. Él resucitó y anduvo aquí entre testigos por 40 días, manifestándose físicamente ante cientos de testigos oculares que le vieron. Es imposible que ellos hayan sido alucinados. Se comieron hongos o algo y estaban todos al mismo tiempo viendo al Cristo resucitar. Es absurdo. Cristo dijo: yo voy a morir, yo voy a resucitar, y así lo hizo, dándonos la garantía. Vamos a ver también Mateo capítulo 17, versículos 22 y 23. Aquí claramente también podemos ver que Cristo Jesús predice su resurrección.
Estando ellos en Galilea, Jesús les dijo: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, mas al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera. Nuevamente, Cristo habla acerca de su muerte y su resurrección. También ahí mismo en Mateo capítulo 20, y leemos en los versículos 18 y 19, que lo vuelve a anunciar. Nuevamente Mateo 20, 18 y 19. He aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. La garantía. Ahora, si Cristo Jesús, es decir que Cristo, Él sabía quién Él era. Él sabía que Él era divino. Él sabía que Él era Dios. Porque de no haber sido eso, Él no hubiera hecho este tipo de declaraciones. Imagínense que Cristo Jesús hubiese hablado de su resurrección futura, y si Él no hubiera sido Dios y Él no hubiese resucitado, entonces sus seguidores, todos sus discípulos hubiesen dicho: es un fraude, porque Él dijo que resucitaría y no resucitó. Si eso hubiera acontecido, la iglesia no existiría hoy, porque hubiese sido como cualquier secta, como dijo Gamaliel. Gamaliel dijo: vinieron antes tales personas y sabemos que son fraudes porque no continuó. Pero en la obra de nuestro Señor Jesucristo, su obra continuó y continúa hasta el día de hoy. Porque no fue una secta más del judaísmo, sino que fue la realidad de Dios Jesucristo, Dios encarnado, dando una garantía de su resurrección, la cual fue hecho y atestiguado por muchos. Si Él hubiese predicado o enseñado acerca de su resurrección, y Él no hubiese sido divino, y Él hubiese muerto sin resurrección, la iglesia no existiría hoy. Dependemos de la resurrección. La resurrección es prueba misma de su deidad. Hechos capítulo 17. La resurrección es prueba de su deidad. Obviamente nosotros sabemos que Él, dice la Biblia, que Él fue resucitado por medio del poder del Espíritu Santo. Entonces, Él fue resucitado con el poder divino. Vamos a ver el versículo 17, capítulo 17, versículo 31. Dice la palabra de Dios aquí: por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Es decir, que nuestro Señor Dios designó a Dios Hijo para resucitar y juzgar al mundo, porque Él es Dios. Hay muchas personas que afirman falsamente que nuestro Señor Jesucristo no es Dios. Esto es falso. Esto lo hacen las sectas falsas que afirman que Él no es Dios. Pero podemos ver que a causa de su resurrección, Él puede juzgar al mundo, porque Él es Dios mismo, encarnado, y nadie tiene el derecho de juzgar a este mundo si no es nuestro Señor Jesucristo. Su resurrección da fe, dice, dando fe. Su resurrección da fe de lo que sucedió es real. Da fe de que Él es Dios. Da fe que la salvación viene por Él. Da fe que la redención es también por medio de la resurrección. Para que la justicia se haga sobre este mundo inicuo.
Es decir, para que la justicia de Dios sea hecha en este mundo, es imperativo su resurrección. Por lo tanto, dependemos de su resurrección para que se haga su justicia sobre la tierra. Algo que yo quiero ver también en esta mañana es algo muy interesante. En cuestión a la muerte o crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, en el Antiguo Testamento hay un montón de versículos que hablan de la muerte de Cristo Jesús. Tanto así que de hecho hay capítulos enteros en el Antiguo Testamento que hablan acerca de su crucifixión. Por ejemplo, el más famoso es Isaías capítulo 53. Todo Isaías capítulo 53 se dedica al sacrificio, la muerte de nuestro Señor Jesucristo. También Salmos capítulo 22, todo el Salmo capítulo 22 se dedica a la crucifixión o sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. De hecho, hay muchas cosas precisas en el Antiguo Testamento que nos hablan de su sacrificio, de su muerte de cruz. Nos dice el Antiguo Testamento que Él tendría una corona de espinas, y así fue. Nos dice el Antiguo Testamento que Él sería colgado en un madero, y así fue. Nos dice el Antiguo Testamento también que Él sería traspasado, y así fue. Nos dice el Antiguo Testamento que ningún hueso de Él sería roto, y así fue. Mucha información en el Antiguo Testamento con relación a su muerte. Pero es interesante notar que hay poca información en el Antiguo Testamento con referencia a su resurrección. Muy pocos versículos en el Antiguo Testamento que hablan de la resurrección de Cristo, lo cual para mí fue muy interesante notar. En mi mente digo, híjole, si hay tantos versículos en el Antiguo Testamento que hablan acerca de su muerte, ciertamente entonces habría una gran cantidad de versículos también hablando de su resurrección. Lo interesante es que no es así. Hay pocos, y los vamos a examinar el día de hoy. Vamos a empezar con 1 Corintios, donde tuvimos nuestra lectura original. 1 Corintios capítulo 15, vamos a leer de los versículos 2 al 5, poniendo atención en los versículos 3 y 4. Nuevamente, 1 Corintios capítulo 15, del 2 al 5, poniendo atención a los versículos 3 y 4. Del 2 al 5 nosotros leemos: por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Eso lo entendemos. Y fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. En otras palabras, en el Antiguo Testamento sí existen versículos que hablan de su muerte, su sepultura y su resurrección. Y que apareció a Cefas, y después a los 12, y después a un montón, a más de 500. Entonces, por lo que nosotros vemos en esos primeros versículos de 1 Corintios capítulo 15, podemos ver que en efecto debe de haber versículos en el Antiguo Testamento que no solamente tocan el área de su sacrificio, es decir, su muerte, sino que hablan también acerca de su resurrección y su sepultura. Entonces, vamos a ver algunos de estos versículos. Primero, comenzaremos con uno que ya mencioné, Isaías capítulo 53. Como les menciono, Isaías capítulo 53 es el capítulo más importante del Antiguo Testamento
con referencia a la muerte, al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Todo Isaías 53 habla de este tema. Pero vamos a ver específicamente los versículos 10 al 12. Isaías 53, versículos 10 al 12. Porque los montes se moverán y los collados temblarán, pero no se apartará de ti. No, ese es 54, perdón. Ya se me hacía raro. 53, 10 al 12. Con todo esto, Jehová quiso quebrantarlo, hablando de Cristo Jesús, sujetándolo a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Todo esto habla de su sacrificio en la cruz. Verá linaje, vivirá por largos días. Y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. ¿Cómo es eso posible? Si él fue muerto, entonces ¿cómo va a vivir por largos días? Ahí no vemos la palabra resucitar o no vemos la palabra resurrección en ninguna forma, pero está implícito, porque ¿cómo es posible que él padeció y murió y después dice, aquí el versículo 10, que vivirá por largos días? Aunque no menciona la palabra resurrección en ninguna forma, está implícito que él vive por largos días. ¿Por qué? Porque él vive para siempre, desde la eternidad hasta la eternidad, porque nuestro Señor Jesucristo es eterno, uno de sus atributos. Él no puede morir, murió en físico, pero vive para siempre porque fue resucitado en físico. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho por su conocimiento. Justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Esto es lo que hizo en la cruz. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, y habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Él vive hoy porque murió y resucitó y vivirá por largos días, es decir, por la eternidad. Muchas personas dicen, es que Isaías 53 no está hablando ahí de la resurrección. Vuelvo a repetir, no usa la palabra resurrección, pero está implícito, siendo que él padeció y vive hoy por toda la eternidad, por largos días. Vamos a ver otro del Antiguo Testamento. Vamos rápidamente a Oseas. Oseas capítulo 6. Este es muy debatido. Muchas personas dicen, está hablando de Cristo Jesús y su resurrección. Y otros dicen, no tiene nada que ver. Pero si nosotros estudiamos a los profetas menores y estudiamos a Oseas detenidamente, observaremos que en efecto esto es un versículo que está hablando específicamente de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo en el Antiguo Testamento. Oseas capítulo 6 y versículo 2. Nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Esto está haciendo una alusión a la persona de nuestro Señor Jesucristo, que resucitaría al tercer día para darnos una vida eterna. Pero nuevamente hay aquellos escépticos que dicen, ese versículo no tiene nada que ver. Pero nuevamente, esto tiene que ver con una falta de estudio de los profetas menores, en específico, en este caso, Oseas capítulo 6. Los escépticos están incorrectos. Este versículo habla de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y el efecto que su resurrección tiene sobre nosotros que hemos creído en Él, quien es la resurrección misma, como vimos en Juan capítulo 11, versículos 25 y 26. Vamos a ver otra mención también que es muy debatido, si es que verdaderamente habla de su resurrección o no. Pero me llamó mucho la atención. La verdad es que nunca lo había estudiado este par de versículos de esta manera, pero sin duda alguna también son una mención de su resurrección. Vamos rápidamente a 2 de Samuel, capítulo 7.
Y vamos a leer los versículos 12 y 13. Dice la palabra de nuestro Señor: y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, es decir, mueras, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmará su reino. Esto está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Él será levantado, es decir, resucitado. Ahora, mucha gente dice, no, esto no tiene que ver, porque esto tiene que ver con el linaje, es decir, la genealogía, y que de las entrañas saldrá del linaje, y será Cristo Jesús, y después tendrá el reino. Pero esto es muy interesante, y nuevamente esta es la razón por la cual muchas personas son escépticos y dicen, no tiene que ver con la resurrección. Pero sí tiene que ver con la resurrección. Cristo Jesús también va a ser muerto, murió, pero fue levantado, es decir, fue resucitado, y un día Él reinará en el futuro como Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero nuevamente es un versículo que es debatido en cuanto a si habla verdaderamente de la resurrección de Cristo Jesús o no. Sin embargo, vamos a ver 3 pasajes que sin lugar a dudas hablan de la resurrección misma. Hay un capítulo en el libro de Salmos que todo el capítulo está dirigido a la resurrección. Este es Salmos capítulo 16. Todo Salmos capítulo 16 se enfoca en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Específicamente el versículo 10. Vamos rápidamente a Salmos capítulo 16 y leamos el versículo 10. Dice la palabra: porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. En otras palabras, cuando alguien se muere, se pudre y empieza a oler mal, y su cuerpo comienza a ver pudrición, porque somos carne, y toda la carne tú déjala fuera del refri un tiempo y se echa a perder. Por eso la gente cuando fallece las llevan al CEMEFO y las meten en congeladores, y ahí los tienen para que no se pudra. Y todo ser humano que muere, su cadáver se corrompe. Todo ser humano que fallece se vuelve en corrupción, en muerte. Pero nuestro Señor Jesucristo no vio corrupción en cuerpo, porque su cuerpo mismo fue resucitado. Él fue resucitado corporalmente y se le dio un cuerpo glorificado y perfecto, el cual no ve corrupción. Esto de Salmos capítulo 16 fue citado en el primer sermón de la edad de la iglesia. Si ustedes recuerdan, la iglesia fue formada en Hechos capítulo 2. Después de la venida del otro Consolador, es decir, el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo vino, en Hechos capítulo 2, a comenzar a morar en las vidas de los creyentes, en ese instante fue que Pedro dio el primer sermón de la edad de la iglesia. Podemos ver ese sermón en Hechos capítulo 2 también. Vamos rápidamente a Hechos capítulo 2. Y vamos a ver del versículo 24, Hechos capítulo 2, del versículo 24 hasta el versículo 32, es donde Pedro habla o predica acerca de este tema. Pero vamos a comenzar, 2:24. Al cual Dios levantó sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Entonces Cristo no fue retenido por la muerte, sino que resucitó. Dice, porque David dice de él, versículo 20, pues, ¿dónde? ¿Cómo que David? Pues está
hablando de Salmos 16. Entonces Pedro aquí está citando Salmos 16. Y él dice: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido, por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Entonces, esta primer predicación de la edad de la iglesia, la cual fue predicada por Pedro, fue básicamente una cita o una predicación que ya se había hecho, una alabanza por medio de David en Salmos capítulo 16. Y seguimos leyendo: me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Es decir, que David sí vio corrupción, pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Grande número de testigos de su resurrección. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto por vosotros, veis y oís, porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Entonces, Salmos 16 está hablando no solamente de su resurrección, sino que Salmos 16 también habla de su ascensión. Eso es cuando nuestro Señor Jesucristo ascendió al Padre y se sentó a su diestra, y eso también podemos ver en Hechos capítulo 1, el ascenso de nuestro Señor Jesucristo a la diestra del Padre. Entonces, Salmos 16, sin lugar a dudas, habla de su resurrección. Nuestro Señor Jesucristo también, él mismo, utiliza una cuestión del Antiguo Testamento para comprobar su resurrección. Vamos a ver Mateo capítulo 12. Vamos a leer del versículo 38 al 40. Mateo 12, 38 al 40. Dice la palabra de Dios: entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Versículo 39. Él respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Entonces nuestro Señor Jesucristo mismo les dice que ellos verían la señal del profeta Jonás, el cual estaba en el estómago del gran pez 3 días y 3 noches, y él está diciendo: yo también voy a estar sepultado 3 días y 3 noches, y así como Jonás salió del gran pez, así yo también voy a salir de la tumba, y eso es lo único que ustedes van a ver. Ese es mi testimonio de mi deidad, ese es el testimonio del yo soy, y es lo único que van a ver, no van a ver otra cosa. Yo ya les di todas las señales que yo les tenía que dar y no han creído. Esa va a ser la única, y si no creen, es la última que van a ver, mi resurrección. Después de esa no verán más señal. O me aceptan o no me aceptan, o aceptan mi muerte, sepultura y mi resurrección, o no aceptan, y por lo tanto no tendrán victoria. Vamos rápidamente a Jonás para leer este versículo. Vamos rápidamente a Jonás, capítulo 1 y versículo 17. Dice la palabra de Dios: pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Por lo tanto, el muy conocido relato del acontecimiento que sucedió con Jonás es lo que llamamos una tipificación o simbología, como quieran llamarlo, un tupus, una impresión
de lo que acontecería en la persona de nuestro Señor Jesucristo tiempo después. Por lo tanto, si hay mención de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, no solamente por su propia boca, sino también por boca de los profetas del Antiguo Testamento, siendo inspirados por el Espíritu Santo a hablar no solamente de su muerte y no solamente de su sepultura, sino también de su resurrección y su ascensión. Por lo tanto, como cristianos, dependemos de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Dependemos también de su resurrección, porque en su resurrección tenemos garantía. En su resurrección tenemos garantía. ¿Garantía de qué? Garantía de vida eterna, garantía de la esperanza viva, garantía de que también resucitaremos y garantía que un día también reinaremos. Vamos a ver 1 Corintios nuevamente. Capítulo 15 y versículo 21. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Entonces, sí, por medio de Adán entró el pecado. Y por lo tanto, por medio del pecado, la muerte, dice la Biblia. Y así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pero en el segundo Adán, es decir, en la persona de nuestro Señor Jesucristo, en su resurrección, nosotros tenemos la garantía de que nosotros mismos también seremos resucitados por Él. Él es las primicias de la resurrección. Y después de que Él resucite, nosotros que hemos creído seremos resucitados también por Él. Su resurrección nos trae a nosotros la garantía de nuestra propia resurrección en un día futuro, como le mencionamos la pregunta que tenía Marta, que ya habíamos estudiado en el libro de Mateo. Vamos rápidamente a Romanos capítulo 6, versículos 5 y 6. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, ahora esto tiene o infiere las cuestiones del bautismo, porque recuerden, el bautismo en agua representa nuestra muerte, sepultura y resurrección. Entonces, otra vez, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Me brinqué. 5, vamos a otra vez, 5 y 6. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, obviamente en el bautismo, como ya lo mencioné, así también lo seremos en la resurrección. Entonces voy a ser resucitado también en Él. Así como Él murió, yo me identifico en el bautismo con su misma muerte. Y somos crucificados juntamente con Él. Pero así como Él resucitó, nosotros lo simbolizamos en el agua cuando somos resucitados o sacados del agua. Pero esto es algo que va a suceder en físico también. Entonces en su resurrección yo tengo la garantía de la nuestra, de la mía. Filipenses capítulo 3. Y versículo 10. Dice la palabra: a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro asir aquello por lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Entonces él está diciendo aquí, Pablo, dice: yo todavía no he muerto y resucitado, pero yo sé que voy a resucitar
juntamente con Él un día y prosigo hacia esa meta. Entonces Él estaba viendo con anhelo su muerte, porque Él sabía que al morir Él estaría con Cristo y tendría la garantía de no ver la segunda muerte en el infierno, porque Él sabía que Él estaría con el Señor a causa de la victoria que Cristo tuvo en su resurrección. Anhelaba ver su muerte, porque al anhelar su muerte, eso implica que Él estaría delante de la presencia de aquel quien lo salvó. Por último, vuelvo a repetir, en su resurrección tenemos la garantía de nuestra propia resurrección y también tenemos la garantía de reinar juntamente con Él. Apocalipsis capítulo 20. Y versículo 6. Dice la palabra: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él 1000 años. Entonces, a causa de su resurrección, yo tengo la garantía de que yo no veré la segunda muerte, sino que seremos reyes y sacerdotes y reinaremos juntamente con Él 1000 años, obviamente en su reinado terrenal por ese tiempo. Para el cristiano, el verdadero cristiano, dependemos de la resurrección, porque esta es la que nos trae victoria en todo aspecto. Somos salvos por la resurrección, regenerados, renacidos por la resurrección. Tengo esperanza viva por la resurrección. Tengo la garantía de que yo seré resucitado también un día por la resurrección. ¿Por qué? Porque hemos creído en aquel quien es la resurrección misma, nuestro Señor Jesucristo. Él es la resurrección y la vida. Y si tú crees en Él, no eres condenado. Pero si no has creído en el Hijo de Dios, ya eres condenado, porque has rechazado su obra redentora en su muerte, en su sepultura y en su resurrección. Espero que usted entienda esta tarde, esta mañana, y tenga la garantía de su salvación por medio de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar. Señor Padre, gracias le damos por todo lo que nos ha dado, pero el día de hoy, Señor, le estamos dando gracias por lo que usted hizo en la cruz del Calvario, por la señal de Jonás, que él no solamente murió, sino que él resucitó para tener victoria y el sello y la garantía por medio de esa resurrección. Gracias, Señor, porque por medio de la resurrección vemos la deidad de nuestro Señor Jesucristo, su Hijo. Gracias, Señor, porque un día resucitaremos también. Gracias, Señor, por esa esperanza viva y esa garantía. Le pido, Señor, que su Espíritu Santo esté laborando en los corazones de aquellos individuos, personas, nuestros familiares, amigos, vecinos, conocidos, que no han creído en Cristo Jesús para la salvación. Le pedimos, Señor, que usted los traiga al arrepentimiento para que ellos también formen parte de su reino y que tengan también esa misma garantía que nosotros tenemos, los cuales hemos creído en Cristo, quien es la resurrección y vida. En el nombre de su Hijo Jesucristo se lo agradecemos todo. Amén.